Hola, soy María Ángel Paulini Padrón, coach y máster en ciencia de los alimentos. Y esto es Bienestar Conciencia, conversaciones con mujeres científicas para hackear tu sistema. Hello hackers, y espero que estén muy bien y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bienestar Conciencia, un espacio donde exploramos temas de salud y bienestar desde una mirada científica pero muy cercana. Hoy vamos a abordar un tema poco conocido pero fundamental, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en mujeres. Un diagnóstico que durante mucho tiempo ha permanecido invisibilizado y fuera del radar de tantos profesionales como del público en general. Para ayudarnos a entender un poco por qué el TDAH en mujeres suele pasar desapercibido, cuáles son sus manifestaciones específicas y cómo impacta en la vida cotidiana, hoy cuento con la experiencia y la sensibilidad de Catalina Pérez Pefor, neuropsicóloga, especialista en evaluaciones neuropsicológicas para personas adultas. Catalina cuenta con 2 diplomas y actualmente cursa un máster en neurociencia aplicada en el King's College London en Inglaterra. Además, es miembro activa de la International Neuropsychological Society y de la Sociedad Neuropsicológica Hispanohablante. En la actualidad se desempeña en una clínica de neurorehabilitación y dirige Neuroevalúa, un centro especializado en evaluaciones neuropsicológicas. Bienvenida, Cata, a Bienestar Conciencia. Muchas gracias, María Ángel, por tenerme aquí. Un gusto. Un gusto para mí recibirte en este espacio y para comenzar, vamos a lo básico, porque quizás quienes nos escuchan en este momento no sepan de qué estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Y si hay algún criterio desde el punto de vista clínico que le dé validez. Bueno, el déficit atencional es un patrón persistente de inatención, impulsividad o hiperactividad que interfiere en la vida cotidiana y empieza desde la infancia y al final altera un poco el desarrollo esperado de la persona. Hay muchos criterios en realidad que se pueden cumplir para el déficit atencional. Por ejemplo, una persona que comete muchos errores o que le cuesta sostener la atención por mucho tiempo en cosas que le aburren, etcétera. Pero claro, está pauteado según los manuales diagnósticos como el DSM-5, el C11, dictado por la Asociación Americana de Psiquiatría o la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que al final dicta estas pautas. Perfecto. Y con esos síntomas que tú comentas, pareciera que puede pasar muy desapercibido, porque, bueno, falta de concentración, ahorita con estos tiempos de hiperconectividad en los que estamos sometidos, niños y niñas pudieran manifestar esas características, pero ¿cómo podemos definir cuándo es distinto o cuándo ya es necesario empezar a gestionar un diagnóstico? Yo creo que lo que termina, porque al final todos tenemos algún nivel de inatención en ciertos periodos del día o en ciertas actividades, ¿no? Pero lo importante es no relativizarlo, porque al final cuando empieza a perjudicar tu vida, cuando empieza a interferir en tus funciones diarias, cuando empieza a interferir en tus relaciones interpersonales, sea también en tu trabajo, en el ámbito académico, ya es cuando hay que medicarlo. Al final es el criterio, al final el criterio de funcionamiento es como que te interfiera en tu día a día finalmente. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería el proceso a través del cual podemos comenzar ese viaje para llegar al diagnóstico del TDAH? Bueno, por lo menos en mi país, en Chile, donde yo vivo, se va directo al neurólogo y el neurólogo hace el diagnóstico o a veces también deriva a evaluación cognitiva. Lo que hacen algunas personas que vienen con la evaluación cognitiva ya hecha y también van al neurólogo, se la presentan y así hacen el diagnóstico. Al final, el diagnóstico final lo hace el médico, independiente de que nosotros podamos hacer sospechas de déficit atencional, el médico es el que diagnostica finalmente. Perfecto. Y me imagino que eso corresponde a esos casos que son, como yo siempre digo, de librito, ¿no? Que tienen como las características bien manifiestas. Pero, ¿cuál pudiera ser el mayor desafío o quizás las dificultades para llegar a un diagnóstico más asertivo?
Bueno, yo te diría que, por ejemplo, el déficit atencional muchas veces también se confunde con otras cosas. Por ejemplo, el síntoma de inatención está en muchos cuadros. Puede estar en el cuadro depresivo, por ejemplo, Mm. incluso están cuadros psicóticos, por ejemplo. Entonces, hay un gran abanico de trastornos que también involucran inatención que se puede confundir con déficit atencional. Entonces, también el desafío está recae en nosotros finalmente, que nosotros evaluamos cognitivamente esos pacientes y podemos distinguir entre, por ejemplo, un trauma y un déficit atencional o un trastorno de la conducta alimentaria y un déficit atencional, o una depresión y un déficit atencional o una ansiedad, por ejemplo, que también son cosas que se pueden confundir. Ok. Y ahora, yendo un poquito más a lo profundo, ¿existe alguna distinción en el diagnóstico entre mujeres y hombres? Es decir, la ruta de diagnóstico es distinta porque algo que hemos aprendido a lo largo de finales de, yo diría, del siglo XX y en esta era del siglo XXI es que hay un diagnóstico diferenciado mediado por el sexo de los pacientes. Y como antes solo veíamos estudios en el perfil clásico de hombres como pacientes, quizás el diagnóstico en las mujeres quedaba relegado a si manifestaban esta clínica de librito, pero posiblemente eso no es lo que ocurra en el caso de las mujeres y como ha pasado, por ejemplo, en el caso de los infartos, que ya podemos hacer una distinción entre los síntomas que ocurren en mujeres y los síntomas que ocurren en hombres. En el caso del TDAH, ¿existe esa distinción? ¿Podemos diferenciar diagnóstico entre mujeres y hombres? Especialmente cuando son niños, la manifestación del déficit atencional en niñas se vive de manera mucho más internalizante. ¿Qué significa eso? Que los síntomas son mucho menos disruptivos, por ejemplo, en una sala de clase, porque suelen ser manifestaciones de inatención o de soñar despiertos, de procrastinación, de desorganización, de falta de planificación, pero son cosas que en realidad lo vive la persona y no perturba el medio. En que entonces el diagnóstico es más probable que se haga en niños, que son más cuadros, por ejemplo, más impulsivos y más hiperactivos, que en niñas que son cuadros más inatentos. Ahora, cuando nosotros vamos creciendo, a medida que va avanzando el tiempo, el subtipo de déficit atencional también va cambiando. Entonces, el de los hombres pasa de ser uno más impulsivo, hiperactivo, a ser uno más también inatento en la adultez, ¿ya? No Ok. no es tan común que las personas, que los hombres presenten un déficit atencional más impulsivo, hiperactivo también en la adultez, generalmente se da solamente en niños, ¿ya? Y como que evoluciona a algo más inatento en la adultez. En esos casos, en general, el diagnóstico se suele equiparar con hombres y mujeres, y al final hay igual cantidad de diagnósticos de déficit atencional de mujeres y de hombres, pero en adultos. Pero en niños generalmente se detecta mucho más en hombres que en mujeres, justamente por lo mismo, porque las mujeres pasamos desapercibidas. Mira, qué interesante. Entonces, podríamos decir que el diagnóstico en mujeres es un diagnóstico tardío, quizás porque no se evaluó en la infancia y solo empieza a hacerse más característico o más fácil de diagnosticar, y digo fácil entre comillas, ya en edad adulta. Sí, bueno, especialmente también porque a medida que también vamos creciendo, las mujeres se van dando cuenta que el déficit atencional empieza a perjudicar su vida, empieza a interferir, de repente ya son mamás, entonces tienen más responsabilidades, tienen hijos, entonces tienen que organizar más cosas, planificar las cosas y simplemente no les da el tiempo en el sentido de que no les da el tiempo en cómo se están organizando finalmente. Entonces les repercute a nivel familiar, a nivel también, al nivel también laboral también les puede repercutir. Entonces buscan ayuda y buscan una manera de mejorar su calidad de vida y de un poco de disminuir los síntomas del déficit atencional. Se me ocurre preguntarte esto, Cata, ¿hay algún tipo de detonante o gatillador el proceso del embarazo en este tipo de condiciones? Mira, técnicamente el déficit atencional es un trastorno que se da es del neurodesarrollo, significa que se da desde el nacimiento, pero pueden Mm. ocurrir ciertos hitos importantes en la vida de la persona que pueden hacer que estos síntomas se manifiesten de una forma mucho más notoria y de una forma mucho más que al final la persona tenga que recurrir a ayuda porque ya no da abasto, ya no puede más. ¿Ya? Ok.
No es que se gatille un déficit atencional por el embarazo, no, eso no puede ocurrir, pero sí, por ejemplo, puede ser que por el embarazo ocurran cambios, por ejemplo, a nivel cerebral, que reestructure ciertas funciones cognitivas y haga que la persona necesite más apoyo em, para sus síntomas de inatención, que antes no era un problema, porque antes estaban bien contenidos, con una estructura en el ambiente que los permitía funcionar. Y ahora que ahora están embarazadas y ahora tienen hijos, ahora tienen más responsabilidades, al final las funciones adaptativas ya no funcionan tan bien, entonces ahí se podría decir que buscan ayuda, por ejemplo. Ok, ok. Y qué complejo, porque una de las, bueno, de las características que ocurren con las mujeres es que nos tardamos en buscar ayuda, porque de alguna manera hemos sido también socialmente instruidas a que podemos con todo. Entonces, posiblemente eso también haga que ese diagnóstico se retrase. Y en términos de situaciones que solo nos ocurren a las mujeres, cambios hormonales, la menstruación o la menopausia pudieran impactar sobre las manifestaciones del TDAH. Sí, bueno, independiente de que, por ejemplo, no se pueda gatillar un déficit atencional por cambios en la regla o cambios en la menstruación, sí ocurre que, por ejemplo, en la fase lútea o en la fase premenstrual, en las mujeres el estrógeno y la progesterona cae y por ende los niveles de dopamina y noradrenalina también caen y también pueden producir síntomas de inatención y pueden empeorar el déficit atencional en una persona con ya problemas de inatención. Eso sí puede ocurrir. Y lo que Perfecto, mira ocurre que ahí, perdón. sí, L- te escucho, Lo te que escucho. ocurre también ahí es que, por ejemplo, personas que tienen estos cambios muy bruscos, de Ah, repente se les indica anticonceptivos para un poco regular el ciclo y regular un poco los niveles de fluctuación de inatención también durante el mes. bien. Y por último, en términos de afectación, ¿influye la alimentación en la prevalencia de los síntomas del TDAH? Es una buena pregunta. Bueno, algunos profesionales dirían que sí, y otros dirían que no. La verdad, no hay una evidencia concreta, por ejemplo, que diga, em, sí, en realidad influye y mucho, y por favor cambien su alimentación porque si no, los síntomas no se van a resolver. Ya no es el caso, la evidencia no apunta para allá, pero claro, sí, yo creo que efectivamente haya investigaciones, alguna que otra investigación que dice lo contrario, y ahí yo creo que también depende mucho del profesional al cual tú le preguntes también. En mi opinión personal, yo creo que la alimentación no influye tanto, o no tanto como otros factores. Em, por ejemplo, antiguamente se creía que la hiperactividad en los niños se debía, por ejemplo, debido a mucho azúcar. Eso hoy en día se sabe que es mentira, ¿ya? Buen Em, punto. pero también está todo, por ejemplo, está todo el tema de la microbiota intestinal y cómo eso también influye en la salud mental. Entonces, eso también juega un poco, juega un rol, finalmente. Bien, bueno, quizás más adelante y con más estudios posiblemente encontremos algunos ajustes, porque una de las características de la ciencia es que es muy dinámica y lo que quizás se postulaba hace unos 10, 15 años, posiblemente ahora sea diferente porque se tiene un poco más de información. Todo este tema de los diagnósticos diferenciados, creo que vale la pena pues estar como actualizados y actualizadas en especial porque impacta de manera significativa la manera en la que un paciente pues genera o gestiona su día a día. O sea, creo que vivir con TDAH hace 15 años era muy distinto a lo que, por ejemplo, podría ser en este momento. Y allí me gustaría pulsar tu opinión, ¿por qué hemos mejorado o qué ha mejorado en términos del abordaje del TDAH que desde donde yo lo veo, porque conozco a varias personas ya diagnosticadas y diagnosticadas en la adultez, ha mejorado su calidad de vida? ¿Qué cambió? ¿Qué tenemos ahora que no teníamos hace quizás 15 años atrás? ¿Tú te refieres a por qué hay más diagnósticos hoy en día que hace 20, 15 años atrás? ¿Esa es tu pregunta? Bueno, esa es una muy buena pregunta, no iba por allí, pero me parece súper interesante que lo abordemos, porque sí creo que hay un cambio interesante en el número de diagnósticos y eso tiene un porqué. Entonces, no, me encantaría que lo comentaras y luego, ¿qué ha cambiado para que la calidad de vida
de los y las pacientes pues haya mejorado hasta cierto punto después del diagnóstico. Pero yo creo que un poco va ambos por la misma línea. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ha aumentado los diagnósticos en gran parte por el nivel de conciencia de enfermedad que hay en la sociedad. O sea, antiguamente se normalizaban muchas cosas que hoy en día se sabe que no está normal. Por ejemplo, hoy en día muchas personas ya saben que el procrastinar o el atrasar las cosas o el no poder hacer las cosas inmediatamente se sabe que hoy en día es un problema y que hay tratamiento para eso, ¿ya? Ujú. Y que es parte, es parte al final de síntomas de disfunción ejecutiva correspondiente a un déficit atencional, por ejemplo. Ya antiguamente no se sabía, se normalizaban esas cosas, o se consideraba flojera, pero también se normalizaba. Hoy en día se sabe, hay más conciencia de enfermedad finalmente, hay más conciencia de lo que es un déficit atencional, de lo que se puede ser tratado. Entonces eso también hay una gran incidencia en el número de diagnósticos que haya aumentado en comparación a otros años. Perfecto. Y en términos del abordaje, y aquí hablando de cómo se acompaña de manera profesional a una persona después del diagnóstico, porque yo siempre comparto, y en especial porque hay muchas patologías que o sea, tardamos mucho en llegar al diagnóstico, pero toda vez que se llega al diagnóstico, ¿qué sigue? Bueno, por lo menos nosotros, claro, revisamos la evaluación cognitiva, llegamos a un diagnóstico, la persona tiene que ir a un médico, pero en realidad la evidencia dice que la mayor eficacia en el tratamiento o el mayor cambio se da cuando uno mezcla el tratamiento médico con el tratamiento psicológico. Eso también puede incluir terapia ocupacional en algunos casos. Entonces, por ejemplo, yo, independiente de que hay muchas personas que funcionan perfecto una vez que están medicadas, hay algunas otras personas que no tienen la estructura externa, entonces requieren terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, para el déficit atencional, o necesitan una terapia ocupacional para que implementen ciertas estrategias en el día para que pueda funcionar mejor. Esos son especialmente, por ejemplo, los niños que no tienen hábitos de estudio o que no tienen la estructura externa para sostener y para que la medicación sea efectiva finalmente. Hablaste de terapia conductivo-conductual. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué va y por qué es diferente a otros abordajes terapéuticos? La terapia cognitivo-conductual es algo que yo recomiendo mucho porque es una de las terapias con más evidencia para muchos trastornos que existen, ¿ya? O sea, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, en mi país son muy psicoanalíticos en el abordaje de la terapia y eso tienden a ser terapias que son mucho más largas o que de repente no le hace mucho sentido a algunas personas, independiente de que pueda ser muy útil en ciertos casos. Ujú. Entonces, al final yo lo que recomiendo es la terapia más cognitivo-conductual que tiene más evidencia. ¿En qué consiste esa terapia? Consiste, por ejemplo, en abordajes cognitivos y abordajes conductuales. Entonces, por ejemplo, el abordaje cognitivo es cuando la persona quiere abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ya hay que intervenir y preguntarle como ya, pero efectivamente, como que entra como a corregir el pensamiento finalmente. Y también Sí. a la misma vez la conducta. Entonces hay ciertas estrategias que puede implementar para también poder mejorar su condición. Yo no hago ese tipo de terapia, entonces tampoco estoy tan especialista. Yo sí le recomiendo porque es la que tiene más evidencia, pero yo no la hago. Yo generalmente derivo para esas cosas. Pero sí sé que son terapias que son muy útiles y que les hacen muy bien a los pacientes. Ahora con eso que comentas, siento que el abordaje y el acompañamiento de un paciente con TDAH posiblemente requiera un equipo multidisciplinario. ¿Es así? Sí, o sea, idealmente, mira, no siempre es necesario en todos los casos. Yo no lo indico en absolutamente todos los casos, pero sí Ujú. la evidencia dice que el mayor cambio se da con equipos multidisciplinarios. Ya, eso sí es Ok. verdad. Y en ciertos casos sí o sí hay que indicarlo porque efectivamente la medicación no va a ser suficiente. Ya, o sea, la persona no tiene las estrategias, no tiene los mecanismos, no tiene como las suficientes como funciones adaptativas un poco como para lidiar solamente con el medicamento. Entonces hay que indicarle también terapia que lo sostenga un poquito mejor. Sí. Y ahora que hablas de medicación, ¿en qué casos es recomendable la medicación y cuáles son los criterios para seleccionar si va o no va medicado o todos los casos son medicados? Idealmente, bueno, como te comentaba, la evidencia dice que un
una intervención multidisciplinaria es la que mejor le va con los pacientes, por así decirlo. Pero también, claro, de hecho, la primera línea de tratamiento que yo recomiendo es medicación. La medicación, de hecho, en muchos casos por sí misma es basta y es suficiente para cambiar la vida a los pacientes, en muchos casos. Ah, Cuando ya están, tienen las estrategias, ya hay estrategias compensatorias, ya hay rutinas, ya hay hábitos. En realidad la medicación por sí sola cambia. Em, claro, y ni siquiera es tan necesario como a veces la terapia cognitivo-conductual, pero como te digo, también hay otros casos que no. eso me parece fascinante porque, bueno, históricamente hablando, o lo que yo he tenido, a ver, como contacto, hay cierto temor a la medicación. Es decir, estos temas que tienen que ver con la medicación de trastornos de la conducta eh, suelen ser polémicos. En el caso de las mamás, siempre hay como ese temor a que, bueno, se convierta en un hilo sin fin y los efectos secundarios de la medicación creo que son los que quizás preocupan más a las familias. Sobre eso, ¿qué tenemos hoy día con la medicación y cómo la medicación efectivamente, más allá de los efectos secundarios, si es que los hay, como tú bien dices, cambia completamente el diagnóstico, o mejor dicho, el impacto del diagnóstico en la familia? Bueno, efectivamente, bueno, todavía hay estigma y prejuicio con respecto a los medicamentos hoy en día. Hay muchas familias que se rehúsan a dar fármacos, más bien porque también tienen asociados los fármacos como condiciones muy graves, como Ok, es como la última opción que hay que recurrir cuando las cosas no funcionan o tienen la idea de por ejemplo, las personas piensan que el extensional se medica cuando hay una gravedad o los síntomas son muy graves y no es el caso. Hay mucho miedo a los efectos secundarios. mm, em, Claro, y también está como esta creencia de que los trastornos mentales son a voluntad y que se pueden también modificar, claro, a voluntad propia, y que no es así. claro, Nosotros vemos hoy en día que las cosas no son tan así, que hay elementos neurobiológicos detrás. También muchas personas asocian el médico y también, claro, los fármacos también como cosas como que uno acude cuando el resto de las cosas no funcionan o cuando las cosas ya van muy graves. De hecho, si tú mencionas, antiguamente, hace 5 años atrás, recién, si tú mencionabas que, por ejemplo, tú consumías fármaco, que tú ibas al doctor o al psiquiatra o al neurólogo, las personas te miraban con cara como chuta, qué condición grave debe tener esa persona o qué problema grave debe tener esa persona para ir a cuidar a esos profesionales. Entonces, claro. pero específicamente, por ejemplo, en el tema de los psicoestimulantes, que son, por ejemplo, el tratamiento para el funcional, hay prejuicios también particulares, por ejemplo, como causan dependencia y tolerancia, o pueden causar dependencia y tolerancia si es que no se ocupan como el médico te lo indicó. Hay mucho miedo de que sean una puerta de entrada a otras drogas. Entonces, eh, Mm, hay personas que, por ejemplo, piensan que los psicoestimulantes son como consumir drogas, por así decirlo, como ok, son como cocaína o cosas así, como mitos así muy infundados, cuando en realidad es todo lo contrario, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, los medicamentos del psicoestimulante son factores protectores para el consumo de sustancia más adelante. Las personas con déficit atencional que no se medican tienen más probabilidad de consumo de drogas más adelante, a diferencia de las personas que se medican. Entonces, claro, hay muchos mitos, hay mucha desinformación. Todavía vivimos en una sociedad donde hay mucha desinformación, no solamente con respecto a los cuadros, sino que con respecto a la medicación. y Claro. mucho estigma, quizás. Creo que el No, estigma es lo que hace más complejo que una persona se integre completamente cuando está bajo tratamiento farmacológico. Para esta y muchas otras condiciones, porque el hecho de no estar dentro de vamos a decirlo, de lo normotípico, ya tiene un estigma y el que adicionemos a eso medicación asociada a la condición pues creo que es como un doble ticket para la estigmatización, para el rechazo, quizás para la dificultad para integrarse completamente y de manera plena a las actividades cotidianas. así es.
Ah, cuando una mujer adulta, ¿sí? Es diagnosticada, ya hablamos de la terapia conductivo-conductual, hablamos de medicación, pero ¿qué recomiendas para la gestión de la cotidianidad? Es decir, desde tu mirada, desde tu abordaje, ¿cuál es la recomendación quizás clave para estas mujeres que reciben el diagnóstico ya en edad adulta? Bueno, hay cosas prácticas que pueden hacer en el día a día, definitivamente. Yo siempre recomiendo externalizar todo, o sea, que no esté todo en la cabeza porque uno no va a poder, se te van a olvidar las cosas, no va a poder sostener todos los ítems que tienes que hacer. Entonces, ocupar agenda, ocupar calendario, ocupar alarmas. Si es que tienes que tomarte medicación, también alarmas por lo mismo. O sea, externalizar todo, 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 todo. Que nada quede en tu mente pendiente, porque eso en una persona con déficit atencional es altamente ineficiente. Bien. Y en el caso de la familia, porque lógicamente cuando se recibe un diagnóstico, ese diagnóstico tiene un impacto en el entorno familiar. ¿Qué pasa bueno, con familia extendida, con amistades? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Cómo es ese brazo extendido después del diagnóstico para una persona o para una mujer, en este caso, con TDAH? Bueno, depende mucho también, claro, yo creo que eso tiene que ver con el estigma y el prejuicio, por ejemplo, porque hay muchas Ujú. familias que, por ejemplo, pueden incluso boicotear, por así decirlo, un tratamiento, en el sentido de decirle como, pero ¿por qué tomas medicación si no es necesario, si no es tan grave? Lo puedes lidiar de otra forma, hay test naturales. Entonces, también como en ese sentido el ambiente en nuestro sistema o nuestra sociedad que tiende a prejuiciar o a estigmatizar mucho a estas personas, tiende a ser no tan favorecedor. Eso creo yo, pero también el ambiente va cambiando. Por ejemplo, hoy en día, por lo menos en Chile, vemos cada vez más que se está aceptando, se está normalizando el déficit atencional especialmente, o cuadros también como el autismo o otros cuadros. Entonces se está aceptando Sí. mucho más los tratamientos. Ahora también están surgiendo nuevas corrientes como de normalizar o de tratar de destigmatizar ciertas patologías donde rechazan también todo el tratamiento que no es necesario porque no, Wow. entonces también, bueno, ahí también es como un tema completamente aparte, pero claro, depende mucho del ambiente y la sociedad en la cual te estés inserto finalmente. Claro, pero siento que es importante comentarlo porque quizás para una persona que está debutando con el diagnóstico encuentra, bueno, ahora con las redes sociales encuentra una cantidad de información, no toda de esta información es precisa, mucha viene del espacio anecdótico, sin un sustento profesional, y allí es donde empezamos a tener estas vamos a decirlo, diferencias, por no decirlo de una manera más compleja, pero que hacen que la vida de la familia, de la persona diagnosticada y el entorno sea más complejo, porque el hecho de que haya una corriente que rechaza la medicación, quizás por una experiencia con efectos secundarios que siempre los va a haber, porque no estamos exentos, toda la farmacodinámica tiene efectos secundarios, pero cuando se prescribe un medicamento, se sopesan los pros y los contras. Y cuando son más los pros que los contras, pues evidentemente la medicación tiene un impacto significativo en la vida de la persona que la recibe. Pero si luego tienes un entorno, lo que dijiste es clave porque eso lo he visto incluso con otras condiciones. Cuando la familia lo rechaza o más bien promueve el no es tan grave lo que tienes, como de alguna manera desmeritando o quitándole peso a la importancia que tiene uno el haber llegado al diagnóstico, que sé que en muchos casos toma mucho tiempo, pero en otros es lograr estabilizarse para de alguna forma insertarse socialmente de una manera, vamos a decirlo, menos compleja, menos dolorosa, porque bueno, finalmente pasamos también por una fase de duelo después de tener ese diagnóstico. Entonces, creo que sí es importante asegurar que paciente, familia y el espacio donde se desenvuelve la persona diagnosticada tenga información veraz. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles podrían ser las fuentes más fidedignas, más confiables para encontrar información? Porque sabemos que todos los pacientes buscan información en las redes sociales. Entonces,
¿qué sería lo recomendable para alguien que está buscando información y que quizás llegó a este podcast, pero quiere indagar un poco más y todavía no ha tenido diagnóstico o tiene el diagnóstico, pero quiere ahondar un poco más en cómo vivir con el diagnóstico? Bueno, yo te diría que, por ejemplo, existen, con respecto al déficit atencional y las mujeres, por ejemplo, existen páginas web que se llaman como ADHD-woman.com que tienen recursos bien interesantes acerca del déficit atencional y las mujeres. También hay muchos libros también con respecto al déficit atencional que tienden a tener mucho mayor importancia que quizás cualquier página web que una pueda visitar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay unos libros que se llaman Mujeres con TDAH de Michael Frank y de Kathy Burr, que también pueden ayudar. Hay hartos recursos en línea, hay que tener cuidado, obviamente, porque por justamente la desinformación, porque hay muchas personas que pueden postear en línea y estar desinformados, efectivamente. Pero claro, hay que al final también distinguir entre las páginas más académicas de las páginas un poquito más como blogs, que son como distintos, son de opinión. Entonces, claro, ahí tener ojo también, como ojo crítico al leer la información. Sí, y pienso ahora que lo dices en estos grupos de familias o grupos de personas con diagnósticos, donde por supuesto cada cual va contando su experiencia, no solamente de llegar al diagnóstico, sino también de su journey a través de la medicación y de otros tratamientos que pudieran ser alternativos. Y allí creo que también hay que mirarlo como con atención, con cuidado, con cierta rigurosidad, porque de alguna forma eso puede moldear el abordaje o la ruta que puede llevar este paciente y bueno, todo lo que se haga desde el consultorio con el equipo multidisciplinario que ya Cata nos ha comentado que debería acompañar este diagnóstico, pues todo eso se pudiera ir por la borda simplemente por opiniones que quizás no conocen el caso, no conocen ese diagnóstico específico que si tú que nos estás escuchando en este momento puedas tener o si eres mamá y estás buscando diagnóstico para tu hijo, es importante personalizarlo, hacer las evaluaciones que son necesarias para poder llegar al diagnóstico. Y si bien es cierto, es importante seguir la intuición porque, bueno, me consta que una mamá puede llegar al diagnóstico básicamente porque su intuición le dice que hay algo que no está bien, pero luego si tú ya como adulta hay algo que te resuena, que te siente que no te deja encajar o que te genera disconfort, como decía Cata al inicio, creo que es importante acudir a un médico y a un equipo que sí pueda ayudarte a llegar al diagnóstico. Y en ese sentido, Cata, y ya para finalizar, para alguien que quiera conectar contigo, que esté en Chile o que quizás quiera conocer un poco más sobre tu experiencia, porque puede haber networking aquí con profesionales, ¿cómo conectamos contigo? ¿Cómo llegamos a conversar contigo y a conocer un poco más sobre el trabajo que haces? Bueno, yo tengo Instagram, que es neuro-evalúa, y también estoy en TikTok si es que me quieren seguir. Y también está mi página web que es www.neuroevalua.cl. Así que ahí me pueden Fantástico. encontrar. Ay, muchísimas gracias, Catalina. Ha sido un verdadero privilegio tenerte en el espacio de Bienestar Conciencia. Y bueno, a quienes nos escuchan en este momento o a quienes nos ven a través del canal de YouTube, esta es Bienestar Conciencia y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.